Hola a todos, mi nombre es Alexandra Larraondo Alarcón y me place saludarte hoy en este podcast de nuevo para A&A Ministries. Bienvenidos. Yo bendigo ese día en que a Misión Vida llegué. Yo me enamoré de Cristo y aquí yo me quedé. Y en esta ocasión he preparado un tema que no es controversial, pero sí llama la atención. Yo sé que sí. Y es en qué se puede relacionar la pedagogía con la religión. ¿Tendrá algún punto de encuentro? Y mi respuesta es sí. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué. Iniciaré diciendo que en Génesis 1:1 la Biblia, la palabra de Dios, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, un versículo muy conocido por todos nosotros. Y luego, en el mismo capítulo de Génesis, pues en el versículo 26, dice que Dios nos crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, que somos como nosotros. Y si Dios creó, quiere decir que es un ser creativo. Y si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, heredamos también la creatividad. La creatividad es ser original, la creatividad es inventar, es imaginar, es construir, es pensar divergentemente, tener la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas, nuevos contextos, nuevas asociaciones entre ideas, entre conceptos conocidos, no conocidos, que normalmente llegan a nuevas conclusiones. Por su parte, la pedagogía es una disciplina encargada del estudio de los métodos que utilizamos dentro de la enseñanza. Es un término que hoy en día está siendo bastante relativo, está siendo bastante cuestionado e interpretado de muchas otras formas. Pero básicamente la disciplina se encarga del estudio, la demostración y la aplicación de métodos de enseñanza atractivos y que cumplan con el objetivo de la enseñanza, que es aprender. Ahora bien, ¿en qué punto nosotros podemos entrar a relacionar la religión con la pedagogía? Y en realidad es muy sencillo, partiendo del punto de que Jesús es el maestro por excelencia, es el modelo a seguir como inspiración, no solamente para los que somos creyentes, sino para todo aquel que se digne a estudiar la vida y las estrategias de Jesús para hacer discípulos. Jesús es el más grande maestro que haya pisado la tierra, porque siempre utilizó diferentes métodos para enseñar, desde las parábolas hasta milagros creativos, como por ejemplo revolver el barro para sanar a un ciego, ir a visitar a las casas, y el hecho de que una persona tuviera contacto directo con su maestro hace que siempre el nivel de recordación sea mucho mayor. Es decir, que cada uno de los métodos que usó Jesús puede considerarse como pedagógico. Pero yo me quiero enfocar en esta semana en que Jesús no solamente se limitó a enseñar, sino que usó la creatividad dada por Dios a él como ser humano, porque no se nos puede olvidar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él fue un humano como nosotros, él no vino a levitar, él entró legalmente y como tal se desempeñó. Si uno pellizcaba a Jesús le iba a doler. Como yo siempre le he dicho, Jesús alguna vez le llegó a dar chucha, pecueca, mal olor, alguna vez fue atractivo ante una jovencita porque él vivió como nosotros. Otra cosa es que la Biblia no nos cuenta esos detalles. Pero Jesús aplicó la creatividad que nosotros también recibimos cuando en Génesis nos dicen que fuimos creados a semejanza de Dios. Y Dios, como creador de todo, es un ser creativo, es decir, que nosotros también tenemos la posibilidad de crear. Y tenemos que quitar de nuestra mente que la creatividad es para aquellas personas que sobresalen. Nos han acostumbrado a que el creativo es el sobresaliente, el más creativo es el que tiene las ideas más locas, el más creativo es el que siempre va a la delantera. Y sí, ellos son creativos, pero eso no quiere decir que el resto de personas no tengamos nuestra dosis o nuestro plus de creatividad, porque creo firmemente que la creatividad es subjetiva, como la fe. Cada uno tiene su medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de creatividad. Cuando estaba muy pequeña conocí a Estanislao Zuleta y me llamó la atención que un pedagogo fuera tan importante y tan sobresaliente siendo colombiano. Y lo conocí a través de mi mamá, que estudiaba en la universidad, educación, y ella siempre se devoraba los libros de Estanislao Zuleta. Y hoy debo de resaltar dos apartados de él que creo que combinan perfecto con este tema. Y uno de ellos es, de los pocos profesores, argumenta Zuleta,
de los cuales a uno le queda un buen recuerdo, son precisamente aquellos a los que se les notaba que amaban y sentían lo que estaban enseñando. Si yo soy creativo, yo transfiero mi alma, pongo mi empeño, por eso voy a amar, voy a sentir lo que estoy enseñando. Al yo ser creativo, le estoy colocando mi plus. Y ese plus va a hacer que las personas sientan que en realidad yo me siento identificado con ese tema, independientemente de cuál sea la actividad creativa que yo esté desarrollando. También Zuleta argumenta que la educación, tal como existe en la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros piensan, pero no enseñan ni permite pensar. Cuando yo uso mi creatividad, cuando yo me apasiono, cuando yo transfiero mi alma, permito que las personas u otras personas vean cierto tema de una forma como antes no lo habían visto. No le estoy motivando a aprender de memoria, que es una decisión muy individual y muy propia, sino que le estoy motivando a que no reciba datos, a que los compruebe. Porque cuando la creatividad la llevo a la práctica, los conocimientos se comprueban, los conocimientos se ponen en práctica. Y pedagógicamente hablando, el hecho de practicar lo que estoy aprendiendo va a hacer que esa clase, ese tema, esa conferencia, las personas nunca la olviden. Tal vez lo único que no me gusta de Zuleta, pero en realidad decidí colocarlo por sus antecedentes en mi vida, es que, sin ánimo de juzgarlo, uno de sus pensamientos era, hablando de religión precisamente, que es el tema que hoy estamos tratando de conectar con la pedagogía, es que él decía que tal vez el secreto no era cambiar de pastor, sino dejar de ser oveja. Una frase bastante controversial, no estoy de acuerdo, pero eso no le quita que haya sido una persona eminente y que los dos apartados que he mencionado en este podcast sean interesantes, porque el ser creativo es cuestión de convicción. Es cuestión de llamado. Cuando a mí un tema me apasiona, un tema se identifica con mis pensamientos, cuando en realidad a mí me gusta enseñar, voy a buscar la manera de transmitir de la mejor forma posible. Voy a buscar la manera de poder llegar a mi público, a mis estudiantes, de una forma que ellos no se olviden lo que yo les estoy diciendo. Porque creo que no hay nada más frustrante que yo hablar con alguien y saber que lo que le estoy diciendo va a quedar en el olvido, no va a ser representativo para esa persona. Pero cuando yo aplico la creatividad, cuando yo combino esto con la pedagogía, que es el arte de enseñar, de aplicar métodos, voy a ver resultados en la verdadera enseñanza. Muchas corrientes argumentan que en realidad el problema de una enseñanza no es el profesor, sino que los estudiantes tienen una gran responsabilidad a la hora de aprender. Y es cierto, los estudiantes deben de demostrar interés, deben de tener en cuenta que hay que crecer, que hay que madurar. Ellos aportan también su disposición para aprender, pero no se nos puede olvidar que el gran problema también de los maestros es que nos tenemos que enfocar en cómo vamos a presentar lo que estamos enseñando. Y esa es la relación con la creatividad, cómo yo presento lo que estoy enseñando, cómo yo hago para no transmitir datos, para no transmitir conocimientos, saberes y resultados que otros hicieron, sino que las mismas personas puedan asumir para qué les sirve ese tema a la vida, para qué yo le estoy transmitiendo de una forma diferente, creativa, cierto tema, cierta conferencia, que ellos puedan identificar de su responsabilidad, pero todo va a indicar en cómo yo se los estoy transmitiendo. He ahí la importancia de yo también aprender a conocer qué público tengo, qué clase de estudiantes tengo y cómo ellos aprenden. Es vital e importante para sí mismo yo saber cómo lo voy a transmitir. No cabe duda que un maestro debe tener claro que cuando tiene convicción, llamado, que enseñar es una guía de parte de Dios, debe de moverse en ello, de dotarse y afirmar los dones, los talentos, las habilidades, la destreza que Dios le ha dado para poder desarrollar la asignación. Cuando la asignación de vida es transmitir a otros, tengo una gran responsabilidad porque un maestro va a marcar la vida de una persona, es un privilegio. ¿Y qué mejor forma que es tener en cuenta que la pedagogía y Jesús sí tienen mucho que ver? Ser un maestro y ser un maestro creyente, cristiano, nos va a dar como resultado poder conectar con las personas sin necesidad de improvisar. La pedagogía, Jesús y la religión sí tienen mucho que ver. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, demostró que somos seres creativos, demostró que a través de la enseñanza podía llegar a las personas, podía expandir el mensaje del evangelio, presentó a Dios, su vida, a la iglesia como novedad. Y ese es nuestro desafío. La iglesia
iglesia hoy en 2022 debe de ser novedad. Mi forma de enseñar debe de ser novedad. Ser creativo no es solamente vestirme como Jesús se hubiera vestido para dar una clase que él hubiera hecho. Ser creativo no es enseñar matemáticas con un dominó, con un parqué. Sí, esa estrategia está perfecta. Pero ser creativo es cuando yo también cambio el orden de la clase. Ser creativo también es cuando doy un refrigerio. Ser creativo también es cuando me visto diferente, cuando involucro a mi público en la conferencia con obras de teatro, cuando hago preguntas, cuando hago socialización, cuando cambio el orden de las sillas, también es ser creativo. Las personas cada que vean algún implemento que yo utilicé en la clase, en la conferencia, me van a recordar y por ende me van a asociar con un tema. No se me olvida de la primera vez que yo quedé desafiada a poder usar métodos creativos en la enseñanza. Y fue cuando asistí a un campamento de verano misionero en Puerto Rico y para explicarnos el origen de la creación, cómo Dios se había lucido creando, nos dijeron vamos a probar comida de dinosaurios. Nos vendaron los ojos y nos dieron una cosa que sabía horrible, nunca nos la mostraron. Yo creo, según el sabor, que era cebolla con maní, una salsa picante y puras hierbas, y que esa supuestamente era la comida de dinosaurios. Nunca olvido eso y fue cuando yo dije, tengo que hacer lo mismo, y de ahí para allá puedo contar cantidad de veces que no soy la mejor, me falta mucho para aprender, pero siempre intento que en mis conferencias, en mis clases haya algo de recordación, como por ejemplo en la ocasión para enseñar acerca de el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Efectivamente llevé panes a la clase y mientras iba dando la clase iba repartiendo los panes. Para hablar acerca de los milagros de Jesús llevé 2 experimentos para explicar que Jesús era más poderoso que esos experimentos, que los experimentos tenían un truco, los milagros de Jesús no. En algún momento me subió una escalera súper alta para explicar el tema, la escalera que me lleva al éxito, y cada que iba explicando cada uno de los pasos que me llevaba al éxito, iba subiendo la escalera para hablar acerca de el impacto de Dios en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Llevé un huevo y en plena conferencia lo partí para mostrar qué tenía el huevo por dentro y con ese huevo explicar cada uno de los puntos. Me he puesto gafas de corazón para hablar sobre el amor, me he puesto gafas de Navidad para hablar acerca del nacimiento de Jesús, he utilizado comida mexicana y he preparado tacos en vivo y en directo para que cada uno de los pasos de esa receta sea un paso que me lleva a tener una oración exitosa. Me he puesto sombrero del ejército para hablar acerca de guerra espiritual. ¿Cómo hago que estas personas me recuerden? ¿Cómo hago para que aprendan? ¿Qué tal si me pongo en el lugar de mi público, en el lugar de mis estudiantes y digo, a mí, ¿qué me gustaría ver en esta clase? A mí, ¿cómo me gustaría que me dieran esa conferencia? Y tal vez de esa forma comenzaría yo a desarrollar mucho más la creatividad en mi pedagogía. La religión y la pedagogía sí se relacionan porque Jesús es y siempre será el maestro por excelencia. En lo que hay, Misión Vida está presente.